tema se ha marcado a partir del viernes al mediodía y por supuesto han ido pasando las horas y las repercusiones y las reacciones han ido creciendo. Se están radicalizando las posiciones respecto a este tema. Por supuesto hay mucho de qué hablar y mucho de qué discutir. El proceso que impulsa las aprehensiones y las detenciones es un proceso llevado adelante por la exdiputada del MAS, Lidia Patti, por la supuesta comisión de delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Es eso lo que se está investigando desde el Ministerio Público. Hemos invitado nosotros en esta noche al expresidente Jorge Tuto Quiroga, gracias por estar acá con nosotros, que tuvo algunas expresiones, varias en realidad, después de que se conocieron las aprehensiones y la detención en la cárcel de mujeres de la expresidenta. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias Jorge, buenas noches, un saludo acá sí. Con el distanciamiento social, un gusto estar presencialmente después de varios Zooms contigo. Es nefasto lo que está sucediendo, es muy dañino para la democracia criminalizar algo que es medular en las democracias de América Latina, la sucesión constitucional. Miremos al otro lado del lago Titicaca. Perú empezó con Kuczynski, sigue ese mandato. Corrupción, problemas, movilizaciones, pasaron a Vizcarra, pasaron a Merino, pasaron a Sagasti. Pero ¿qué es lo bueno? Siempre preservaron el hilo de sucesión constitucional. En Bolivia enfrentamos, después del fraude de Morales, violando el 21F, una crisis gigantesca. Él, con la auditoría de la OEA, que él pidió que sea vinculante, con ese elemento, anula el fraude, pide nuevas elecciones y nuevo tribunal electoral. Después renuncia toda la cadena de sucesión el 10 de noviembre, en todos los canales de televisión. Vacío de poder. ¿Qué había que hacer en un breve tiempo? Mes y medio. Sucesión constitucional, anular el fraude, elegir en tiempo récord 6 vocales en Congreso, designar 1 por decreto, hacer la nueva ley de convocatoria, extender el mandato, y todo ese andamiaje se hizo con el Tribunal Constitucional y dictámenes que emitía y declaraciones que publicaba, con leyes de la República, donde la diputada Patti votó a favor de anular el fraude, convocar elecciones, y le dijo a Yanine Áñez: aquí está la ley. La diputada Patti, de 22 de enero para adelante, con todos los congresistas, tuvo un curul y un sueldo porque se extendió el mandato. ¿Por capricho de la señora Áñez, presidenta? No. 001-2020, declaración del Tribunal Constitucional. Ley de la República, que sacaron 1270. La diputada Patti votó a favor. Todo eso nos llevó a elecciones libres. ¿Qué es lo grave ahora, Jorge? Luis Arce, lo invito a reflexionar profundamente sobre lo que está haciendo. Es muy grave. Él en su momento dijo que Yanine Áñez era una presidenta transitoria constitucional, no de facto. Él se presentó a elecciones que fueron producto de la sucesión de Yanine, de su presidencia, del Congreso de Bacopa, de la selección de Salvador Romero y los vocales, de la ley de convocatoria que promulgó Yanine Áñez. Si él cree que toda esa cadena es ilegítima, él es ilegítimo por satisfacer el capricho vengativo de Evo Morales. No puede él cuestionar su propia legitimidad cambiando de discurso para servir al afán vengativo de Evo Morales. Ahora, se habla de golpe de Estado. Lo que se marca desde el movimiento al socialismo es que hubo un golpe de Estado el 2019 y en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, en la audiencia cautelar, se escuchaba el domingo algunos cuestionantes respecto a que se había ejercido presión, por ejemplo, a Adriana Salvatierra o a Víctor Borda, a la ex senadora, el ex diputado, para que renunciaran a sus cargos y no se pudiera ejercer la sucesión constitucional, y que no le tocaba en todo caso a Yanine Áñez llegar a la presidencia. Pero bueno, lo que se está afincando es que hubo un golpe de Estado. Es esa la palabra y esa es la visión que tiene el MAS. Es todo lo contrario de lo que dicen. La definición por antonomasia de preservación de la democracia es la sucesión constitucional, como pasó con Carlos Mesa el 2003, como pasó con Rodríguez Belcé el 2005, como pasó en Bolivia el 2019. ¿Quién determina si algo es constitucional o no? Tú puedes tener tu opinión, yo la mía. El Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, que emitió. El Tribunal Constitucional tenía jurisprudencia 003-2001, declaraciones, y tiene vigente el dictamen 001 de 15 de enero de 2020, que señala que no solo se reconoce a Yanine, Jorge, se le extiende el mandato para convocar elecciones a ella y al Congreso, Eva Copa, y a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Dime tú, bajo esa peregrina
interpretación masista, Revilla sería golpista. Está terminando su 6º año, solo tenía 5. Rubén Costa en Santa Cruz sería golpista por estar 6 años. No, tenía todo esto fundamentos y declaraciones constitucionales. No es un fiscal ni un denunciante que determina si un gobernador, si un congreso, si una presidenta es constitucional. Es el andamiaje interno y el reconocimiento externo. La OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, reconocieron a Yanine Áñez y citaron a Eva Copa como presidenta del Congreso. China y Rusia, Jorge, China y Rusia trabajaron y reconocieron al gobierno de Yanine Áñez. Lo que sucede es que después del revés electoral que recibe Evo Morales, porque su dedazo saca de cancha a 3 candidatos ganadores, Alcaldía de Cobija, Trinidad y El Alto. Se desesperan, no saben qué hacer y buscan cambiar la historia de un fraudulento fugado y querer volverlo víctima de un supuesto golpe que no existe, fue fraude, no fue golpe, fue sucesión constitucional, y eso es lo que el mundo entero reconoció, y aquí vergonzosamente lo están criminalizando. Y reitero, lo más grave ahora es que Luis Arce está cuestionando su propia legitimidad. Le pregunto, ¿quiere seguir siendo presidente democrático o va a seguir con esta tesis de que esto fue ilegítimo? Porque si todo fue ilegítimo, ¿quién te entregó, presidente Arce, tu credencial de presidente electo de la República? Salvador Romero. ¿De dónde viene Salvador Romero? De decreto de Yanine Áñez. ¿Cómo te presentaste a las elecciones? Con la ley 1266 de convocatoria firmada por Yanine Áñez. Si tú pones en cuestionamiento la legitimidad de tus padres y tus abuelos, estás poniendo en duda tu propia integridad. Para satisfacer a Evo Morales, está haciendo eso. Y segundo, las críticas que están lloviendo de afuera, Human Rights Watch, OEA, Unión Europea, son contra el gobierno por el capricho de Evo Morales. Yo, señor Arce, le digo, están yendo de parranda revanchista, Evo Morales y sus amigotes, gastando de su tarjeta de crédito, porque el costo y la crítica y la cuenta la va a pagar usted de la parranda revanchista de Evo Morales. Ubíquese, está usted cuestionando su propia legitimidad. Presidente Arce, si usted sostiene esta teoría, lo que usted tiene que hacer es renunciar y decir, volvamos a octubre de 2019, que vuelva ese Congreso con Eva Copa y los otros. Señor Evo Morales, toma las llaves. Jorge, te doy un precedente. Hernán Siles ganó las elecciones. Hubo golpes, no había Tribunal Constitucional, no había Congreso, no había reconocimiento internacional. General Guido Vildoso, que bueno sería que le pregunte, gran militar patriota, asumió el poder, ¿qué hizo? Repuso el Congreso de antes del golpe. Si Arce cree que todo esto fue golpe, él ya no es presidente. Reponga el Congreso anterior y traiga de vuelta a Evo Morales. No sea tonto. A ver, de acuerdo a lo que se ha conocido por la investigación y todo aquello, existió una reunión en la Universidad Católica acá en La Paz, posteriormente, en la que participaron varias personas. ¿Usted estuvo en esa reunión? ¿Qué se habló en esa reunión? Sí, públicamente. ¿Hubo presiones de renuncia en esa reunión? Para nada. La reunión se produce a raíz de las renuncias. No es que la reunión era para que alguien renuncie. Y señores del MAS, por favor, yo sé, no les gusta Google, YouTube, porque son imperialistas, o Facebook, está todo registrado. Le voy a sacar otro video esta noche, mostrando las renuncias que se producen el 10 de noviembre. Revisen, no cuesta mucho. Adriana Salvatierra renuncia a las 6:14 de la tarde, poquito después de Morales y Linera, en Unitel y después en Red 1. Dice lo mismo después, el 24 de enero de 2020, Salvatierra dice, yo renuncié junto a Evo y Álvaro en coordinación total. Todo eso está registrado. Fueron las renuncias, el vacío de poder, que toda la cadena de sucesión se había ido, el fraude, la necesidad de anular el fraude, de convocar nuevas elecciones, todo lo que pidió Evo Morales, por si acaso, el 10 de noviembre de la mañana, que nos quedaron un escenario que fue el más complejo. La Iglesia, a quienes agradezco, y la Unión Europea llamaron a líderes políticos que todavía teníamos entonces representación parlamentaria, a don Carlos Mesa, al MAS, y las reuniones fueron delante de 25 o 30 personas para ver cómo salíamos de este brete. ¿Cómo se salía? Sucesión constitucional, respetando la Carta Magna, anulando el fraude. ¿Quién convocó la reunión? La Iglesia Católica y la Unión Europea. No fue iniciativa, fueron ellos que la convocaron 24 horas después de que había renunciado toda la cadena de sucesión del MAS. El 11 de noviembre en la noche. Y la reunión, para poder instalarse, estaba supeditada por pedido de Evo Morales a que él pueda hacer uso, que tenía el derecho, del asilo que le había ofrecido
el gobierno de México el 10 de noviembre en la noche. Si revisen, por favor, Google otra vez. Canciller de México dice, hay 20 personas del MAS asiladas en la embajada, lo anuncia esa noche, y dice, le vamos a dar asilo a Morales. Y mandan un avión. Ahora, los masistas dicen, oh, la Iglesia, la Unión Europea, Carlos Mesa, Tutu Quiroga, agarramos el avión mexicano y nos fuimos a agarrar a Evo Morales al Chapare. No sean mentirosos. Era él que fugó, hizo fraude y fugó. El fraudulento fugado quiere cambiar la historia. Yo agradezco el trabajo, Jorge, no fue solo, fue de 11 de noviembre para adelante, diciembre, llegó el representante de Naciones Unidas, John Arnold. Trabajaron intensamente, la Iglesia, merecen curul parlamentario, estuvieron ahí para ayudar a acercar a las partes. ¿Cómo salíamos de esto? Ley 1266, se la hizo en 2 semanas, fue tiempo récord. Anular el fraude, procedimiento abreviado para seleccionar vocales, selección de vocales antes de Navidad, extensión del mandato. Era un trabajo complejo que requirió, y yo agradezco, de la mediación de la Unión Europea y la Iglesia que la empezaron, que fue complementada por Naciones Unidas. ¿Quién estuvo del MAS en esa reunión de la Universidad Católica? Durante los 2 meses estaba mucha gente del MAS, gente del Congreso. En la primera que citan estaba la señora Salvatierra, en la segunda el segundo día viene a la diputada Susana Rivero también. En representación de su partido y hablando por teléfono con los líderes de su partido. Muy bien. Y Jorge, creo que lo central es esto. Sí, por favor. ¿Por qué la Unión Europea y la Iglesia convocan? Porque teníamos un país el 11 de noviembre sin gobierno, sin Estado, quemándose las casas, con fraude, sin corte electoral, y teníamos que hacer elecciones y tener todo arreglado hasta antes del 22 de enero. Ese fue un trabajo titánico. Así salimos, así salvamos la democracia. Y resulta que ahora el señor Arce, que reconoció que era una transición constitucional de Yanine Áñez, por una actitud servil y ser títere de Evo Morales, cambia de posición y se sube a este libreto, y el peligro de lo que está haciendo es que está cuestionando su propia legitimidad, y si el señor Arce quiere irse con este argumento y entregar las llaves a Evo Morales, que lo diga de frente, no con esta sañuda persecución. Muy bien. Se han pronunciado los cívicos, con esto finalizo, se han pronunciado los cívicos, hay pronunciamientos, se vuelve a polarizar el ambiente, si hay más aprehensiones se irá al paro cívico. ¿Cómo va a finalizar esto? ¿Cuál es el camino de finalización de todo esto? El camino suyo. Para mí hay 2 vías, Jorge. Primero, que el presidente Arce tiene que darse cuenta que él está pagando la cuenta política, de imagen, internacional, institucional, de este afán de revancha sin sentido, pretendiendo que una sucesión constitucional sea criminalizada con tipificaciones que no caben, causando reacciones de la OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Brasil, y van a seguir viniendo las repercusiones. Reencauce, pare la persecución. Les fue mal en las elecciones municipales, regionales. Presidente Arce, no fue su culpa. El jefe de campaña fue Morales, él puso el dedazo, él se equivocó con los candidatos, él vetó a Eva Copa. Y lo que más les duele, Jorge, tú sabes que en gran medida el detonante fue que todo esto que estoy diciendo, de que fueron cobardes y fugaron, lo dijo Eva Copa, ¿recuerdas? Le dijeron golpista, ella dijo, yo me quedé aquí, otros escaparon, huyeron y se escondieron. Entonces ya es muy grave cuando esa posición que tilda a Evo Morales y su entorno, y la cúpula creo que dice Eva Copa, de haber fugado, de haber sido cobardes, lo dice en el alto y saca casi 70% de votación. Eso es lo que les duele. Y el señor Arce, si sigue en este camino, va a terminar muy mal, porque, reitero, el fundamento del capricho de Evo de decir que fue golpe cuando fue fraude y fuga, es cuestionar la legitimidad de Arce. Lo primero, que Arce enrumbe. Lo segundo, la comunidad internacional tiene que hacerse presente, con delegaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con amigos de la Unión Europea y con la Iglesia Católica, que nos ayudaron a salir de este brete, y que ahora que estábamos camino, se suponía una democracia con concertación, como proclamó Choquehuanca, otra vez nos desviamos de camino. Yo pido que se hagan presentes los integrantes de la comunidad internacional para ayudar a Bolivia a que no apliquen una receta cubana, porque aquí en nuestra patria tricolor rojo, amarillo, verde, no nos da la gana de vivir en dictadura como la venezolana, y ese es el camino en el que están enrumbados. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge. Un verdadero gusto.